Adolfo, ¿qué son los rollos del Mar Muerto? Los rollos del Mar Muerto son manuscritos antiguos, descubiertos entre 1946, comienzos del año 47 y 1956, en 11 cuevas en las proximidades de Qumrán. Qumrán está ubicada en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 35 kilómetros al este de Jerusalén. Y esos manuscritos judíos de hace 2000, 2100, 2200 años realmente representan la mayor revolución intelectual en los estudios judaicos de la época moderna, porque nos permite por primera vez tener materiales originales de esos años, echando luz sobre la vida, el pensamiento y la literatura de los judíos de la época antigua. ¿Cuál es su importancia para el judaísmo y para el cristianismo? Bueno, obviamente para el judaísmo nos permite por primera vez llenar de alguna manera el vacío de conocimiento que teníamos sobre aquella literatura, esa vida espiritual judaica de fines de la época bíblica y la época rabínica. Es decir, ahora tenemos materiales de variado tenor, tenemos literatura de sabiduría, tenemos materiales apocalípticos, tenemos textos, los más antiguos textos bíblicos del mundo se hallaron en Qumrán. Tenemos textos que interpretan precisamente pasajes bíblicos, es decir, tenemos una variada gama de literatura que nos permite entender la complejidad del pensamiento de la sociedad judía en esa época que llamamos del Segundo Templo Greco-Romana. Y por ende, si es tan crucial para los judíos, lo es obviamente también para los primeros cristianos que también eran judíos. Y por lo tanto, aquello que permite entender mejor la sociedad de esos años, nos permite también entender mejor el accionar y el pensamiento de Juan Bautista, de Jesús y de Pablo. Y tú que te has adentrado en el estudio de estos rollos, ¿qué cosas te han sorprendido? ¿Qué cosas has descubierto? Bueno, en primer término, creo que, y es realmente una verdad de perogrullo, el hecho mismo de que documentos de tanta antigüedad se hayan preservado por esas casualidades del destino en las cuevas de Qumrán, estableciendo de alguna manera una comunicación metatemporal entre aquellos judíos que vivieron hace 2000 años atrás y los judíos de hoy en día, creando de alguna manera un contacto que supera las barreras del tiempo. Es en lo personal enormemente emocionante, me siento enormemente agraciado por el hecho de servir desde noviembre de 1994 como curador de los rollos Mar Muerto y director del Santuario del Libro, una institución emblemática de la cultura israelí a nivel mundial. Y en lo personal creo que precisamente visitas como esta a México tienen por misión traer ese mensaje de Jerusalén a los distintos pueblos, en este caso el pueblo mexicano, por un lado la comunidad judía y por el otro lado instituciones como hoy que estuve en el claustro de San Juan y mañana voy a estar en el TEC de Monterrey en Santa Fe, trayendo precisamente el mensaje de los rollos, comunicándole a la gente de alguna manera algunos de sus contenidos y de esta manera también promocionando, aunque sea indirectamente, el diálogo interconfesional entre judíos y no judíos. Sí, pero ¿qué cosa te ha sorprendido? ¿Algún pasaje, alguna cosa que dijeras? Bueno, el pensar de un descubrimiento que contiene cerca de 1000 documentos, más de 100.000 palabras, cuesta decir que solamente algo en especial me ha llamado la atención. Pero si ya tuviera que hacer el esfuerzo, diría que lo que me resulta enormemente llamativo en los rollos y especialmente en el pensamiento de la comunidad son algunos aspectos que rompen la manera tradicional de entender el judaísmo. Por ejemplo, una de las cosas que caracteriza a la comunidad de Qumrán es la fe o la creencia en la predestinación. Y precisamente siempre los judíos afirmamos que los judíos creen en el libre albedrío y que no es parte de la fe judía la predestinación. Y Qumrán justamente rompe ese paradigma tradicional, lo que significa que la comunidad del Mar Muerto representa una alternativa ideológica, religiosa, al rabinismo que nosotros conocemos y del cual nosotros los judíos modernos somos descendientes, y por eso la comunidad del Mar Muerto y su literatura nos obliga a repensar
los límites del ser judío. Los límites de ser judío, Del ser judío. Hay límites. Estamos hablando, cuando nosotros hablamos de la identidad judía, nosotros en realidad todos creemos entender de qué estamos hablando. Claro. Y precisamente los rollos del Mar Muerto nos obligan a repensar esos límites, viendo que los límites son más extensos de lo que nosotros creíamos, son mucho más variados. Y la alternativa de Qumran es una de otras alternativas ideológicas, sociológicas en el mundo judío, que no es el resultado de la crisis de la modernidad como lo vivimos hoy, sino que es algo intrínseco del ser judío también desde la antigüedad. ¿Y nos puedes explicar un poquito qué revelaciones son esas acerca del pensamiento del judaísmo rabínico? ¿Estamos hablando de un judaísmo que se estaba haciendo? Bueno, la etapa rabínica es una etapa posterior de la que nosotros estamos hablando. La comunidad del Mar Muerto y los rollos forman parte de lo que se llama el periodo formativo del judaísmo, una época en la que todavía no existe judaísmo rabínico, como todavía un poco existe cristianismo. Existen grupos de distinto talante, como pueden ser los esenios, los fariseos, los saduceos, los hasidim, los piadosos, los qumranitas. Es decir, y en esa, digamos, plétora de grupos de la época del Segundo Templo, los rollos realmente nos permiten entender la variedad en el pensamiento, en las creencias del pueblo de Israel. Y dado que nosotros estamos tan, de alguna manera, indoctrinados por la interpretación rabínica del judaísmo, muchas veces nos cuesta identificar a otras corrientes como propias también del ser judío. Y un poco para aclarar el tema, cuando históricamente se ha tratado de entender a la naciente iglesia, siempre se ha marcado las enormes diferencias con el judaísmo rabínico. Pero precisamente cuando nosotros vemos a esa incipiente iglesia que habrá de transformarse en una religión universal frente a la comunidad del Mar Muerto, las diferencias empiezan a achicarse, lo que muestra entonces que gracias al descubrimiento de los rollos tenemos ahora un nuevo parámetro para poder juzgar lo auténticamente judío que tiene también la iglesia primitiva. Ok. ¿Queda aún algo por descifrar? Bueno, en cuanto a los materiales en su gran o enorme mayoría ya han sido publicados. Hay algunos pasajes, algunos fragmentos que son de difícil desciframiento porque son en muchos casos ilegibles, y para estos casos se trata de mejorar la técnica de la fotografía utilizando distintos y nuevos programas de computación que permiten mejorar precisamente la calidad fotográfica y poder recuperar lecturas perdidas. Es decir, que en cuanto a los materiales, más o menos los materiales han sido publicados. En algunos casos, por ejemplo, la nueva investigación pone a veces en tela de juicio reconstrucciones de algunos documentos, dado que el material está tan fragmentado, estableciendo si realmente la manera en que esos documentos fueron reconstruidos realmente reflejan el documento original o son más bien una reconstrucción que no refleja el espíritu o la estructura literaria del documento original. Pero yo diría que el gran desafío de la próxima generación de investigadores ya no es el desciframiento, porque los materiales ya han sido descifrados, sino realmente devolver estos documentos al judaísmo del Segundo Templo y en realidad recrear la relectura de estos documentos frente a otros documentos que queríamos entender su contenido, sea la literatura rabínica, Flavio Josefo, Filón de Alejandría, la literatura apócrifa y pseudopigráfica o el propio Nuevo Testamento, dado que los rollos del Mar Muerto nos agregan una nueva perspectiva a los textos que los queríamos conocer y por lo tanto nos obligan a releer aquellos libros que creíamos entenderlos y de alguna manera entonces volver a escribir la historia del judaísmo en la época antigua. Ok. ¿Por qué te eligieron a ti como curador? Yo en el año 93 había terminado mi tesis doctoral en la Universidad Hebrea de Jerusalén, no sobre los rollos del Mar Muerto, escribí sobre la estructura y significado del libro de Judith, que es un libro de la literatura apócrifa judía, y para esos años estaba enseñando en la universidad, en el departamento de pensamiento judío, y trabajaba en la Organización Sionista Mundial, y uno de los
profesores que fue un juez de la tesis doctoral, me sugirió que presentara mi candidatura para el puesto de curador del Rollo del Mar Muerto, cosa que en un primer momento realmente me parecía inaudita la propuesta, porque no me veía capacitado ni tampoco apropiado para el cargo, pero de todas maneras me convencieron que no tenía lo que perder y me encontré con el curador jefe del ala de arqueología del Museo de Israel, un afamado investigador de numismática judía, el extinto profesor Yaakov Meshorer. Le traje mi currículum, me hizo las preguntas que vienen a cuento y al final me dijo, bueno, lo único que me gustaría ahora que presentaras es un pequeño proyecto en caso de ser elegido, cómo podría revitalizar esta institución que es el Santuario del Libro. Mi reunión fue en julio del 94 y en septiembre del 94 recibí finalmente el llamado que había sido elegido. No sé bien por qué me eligieron, pero yo creo que de alguna manera, creo que el perfil que yo traía era diferente a un perfil tradicional, porque aun cuando había estudiado arqueología no era arqueólogo, yo venía precisamente de la literatura y además tenía una gran experiencia en el campo de la educación no formal. Y dado que precisamente lo que ellos querían era revitalizar el Santuario del Libro, lo que buscaban era el perfil de un curador que fuera creativo y que propusiera un nuevo paradigma de actividad con el público más allá de lo tradicional, que es las publicaciones, las conferencias y las exhibiciones. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo desde el 94 hasta nuestros días. Entonces se aplicó tu proyecto. Tengo varios proyectos que hemos hecho. Una fue el desarrollo del campo del Santuario del Libro. El Santuario del Libro, cuando fue inaugurado en abril del 65, era específicamente el museo, y hoy hablamos del complejo del Santuario del Libro, cuando solamente el museo es parte de un complejo, donde tenemos un auditorio, tenemos un centro de enseñanza, y no fue parte, digamos, original del proyecto, pero se venía muy bien con el proyecto. El antiguo modelo de Jerusalén Holy Land, que estaba en el hotel, forma hoy parte también del proyecto del Santuario del Libro. Y se dio la casualidad que cuando estábamos trabajando en mi proyecto, le fue ofrecido al museo y encajaba muy bien en ese proyecto original. Y de esa manera pudimos desarrollar nosotros el campo. Otro proyecto fue, por ejemplo, por primera vez en el mundo, nosotros produjimos una película dramática sobre la comunidad del Mar Muerto. Hay cientos de documentales, pero nadie se había atrevido a hacer una película, buscando un nuevo lenguaje para transmitir los contenidos referidos a la comunidad del Mar Muerto. ¿Y cuál es esta película? Es una película que se llama El Santuario Humano y tiene una duración de unos 22 minutos y nosotros la proyectamos de manera regular cada media hora en el auditorio del Santuario del Libro para beneficio de todos los visitantes al Museo de Israel. Y ahora tú acompañas a los rollos a donde sea que vayan. O sea, si van a exposiciones o algo, tú vas con ellos. Bueno, parte del trabajo de un curador, en mi caso como en otro, es precisamente también movilizarme con los manuscritos. A decir verdad, nosotros ahora adoptamos una política de, diríamos, de mucho más cuidadosa en lo que tiene que ver con los viajes de los manuscritos. En el pasado también lo hemos hecho, pero a cuentagotas. Puedo contar, el último viaje con uno de los manuscritos fue en diciembre último a Ámsterdam, como parte precisamente de la colaboración internacional entre los países. Había una gran exhibición europea sobre la civilización judía en el Neue Kerk, en el Dam, en el centro de Ámsterdam, y pidieron los holandeses que trajéramos un rollo del Mar Muerto y por primera vez llevé a Holanda un fragmento del rollo del templo como parte de este intento de mostrar o exhibir realmente ahora en Europa la riqueza espiritual del pueblo de Israel.